En el capítulo anterior nos preguntábamos si es verdad que las máquinas pueden razonar. Vimos cómo los nuevos modelos de lenguaje han evolucionado desde simples predictores estadísticos hasta sistemas que pueden analizar problemas paso a paso y crear narrativas tan convincentes como peligrosas. También conocimos el origen de todo esto, la Segunda Guerra Mundial, los primeros computadores gigantes y la visión de Alan Turing, el padre de la inteligencia artificial. Pero para entender cómo llegamos desde esas monstruosas máquinas a los dispositivos inteligentes que llevamos hoy en el bolsillo, tenemos que seguir viajando por la historia. En este episodio hablaremos de una transformación silenciosa, pero que cambió al mundo: la miniaturización, la democratización de la computación y la creación de una nueva arquitectura que hizo posible el nacimiento de la inteligencia artificial tal como la conocemos hoy. Veremos cómo pasamos del Colossus al Apple One, cómo surgieron el hardware, el software y los chips, que son el trío inseparable de esta revolución, y cómo los computadores dejaron de ser cajas para convertirse en redes invisibles que están presentes en los autos, los relojes, los teléfonos y hasta en las preguntas y decisiones que a diario nos acompañan en esta vida. Soy Marcela Tocornal y esto es tu dosis de historia y actualidad por Ilumarse. Veamos el ejemplo de Colossus, que medía 5 metros de largo, 2 de alto y pesaba 5.000 kilos. Tenía una potencia de 8 kilowatts y estaba instalado en una pieza con sistemas de ventilación especiales porque generaba un calor insoportable. Para ponerlo en perspectiva, una casa promedio en Santiago consume 500 kilowatts hora al mes. Si Colossus funcionaba 24 horas, los 7 días de la semana, consumía 192 kilowatts diarios, equivalente a lo que una familia chilena consume en casi 12 días. Más de 30 años después del nacimiento de Colossus, en 1976, dos jóvenes que solo por coincidencia compartían el nombre Steve se instalaron en un garage en California, Estados Unidos, para transformar la computación. Con menos de 25 años, Steve Jobs y Steve Wozniak crearon el primer computador Apple. El Apple One era una placa madre desnuda que había que conectar a una televisión o a un teclado propio. No incluía carcasa, ni monitor, ni teclado. El usuario podía hacerle una carcasa de madera si quería. La diferencia con Colossus era literalmente colosal. Mientras que el Colossus pesaba 5.000 kilos, el Apple One pesaba alrededor de 1 kilo. Mientras que Colossus consumía el equivalente a 8 microondas funcionando al mismo tiempo, el Apple One consumía menos que una ampolleta. Pero lo más revolucionario era el precio. Por primera vez en la historia, una persona común iba a poder comprar un computador. No se necesitaba ser del gobierno británico, ni de la NASA, ni un investigador de una universidad millonaria. De hecho, Jobs y Wozniak pudieron financiar la producción del Apple One solo con la venta de 2 de sus bienes más preciados. Jobs vendió su furgoneta Volkswagen y Wozniak su calculadora Hewlett-Packard. Con los $2.000 que juntaron, fabricaron los primeros 50 Apple One en el garage de los padres de Steve Jobs en California. El precio unitario era de poco más de $650, que considerando el cambio de la época correspondía a un máximo de 15.000 pesos chilenos. En esos años esto equivalía al precio de un auto básico usado. Es decir, no todos podían tenerlo, pero a diferencia de antes, su precio era alcanzable para personas no necesariamente vinculadas a gobiernos, organismos internacionales o universidades, por decirlo de alguna manera. Colossus había sido un proyecto gubernamental que costó millones de libras esterlinas y solo se construyeron 10 máquinas, que fueron por lo demás destruidas después de la guerra.
La era de los computadores gigantes y exclusivos estaba llegando a su fin. Lo que seguía era lo que hoy se conoce como la democratización de la tecnología. Lo que Colossus había hecho para ganar la guerra, el Apple I lo hizo para cambiar el mundo, convirtiéndose en un nuevo miembro no humano de la red de información que nos conecta y nos permite vivir mejor, al menos en cuanto a facilitarnos y agilizar muchos procesos. Harari habla de que muchas veces seguimos pensando en un computador como en una caja metálica, con una pantalla y un teclado. Eso está bien para un PC o un laptop. Sin embargo, a medida que avanza la tecnología, estas máquinas se han ido desprendiendo de sus formas antiguas y han adoptado configuraciones nuevas que superan los límites espaciales y temporales. Hoy son cada vez más pequeñas, versátiles y móviles. Están en nuestros relojes, en nuestros autos y en nuestros refrigeradores, en los satélites, los teléfonos y en los asistentes virtuales como Alexa o Siri, que pueden responder una pregunta en cuestión de segundos. Como dice Harari, la inteligencia artificial está dejando de tener una forma física reconocible. No es una caja, es una red, es un conjunto de procesos que pueden habitar muchos cuerpos o dispositivos al mismo tiempo, muchas máquinas, y que operan más allá de los límites del espacio y del tiempo, explica Harari. En otras palabras, ya no hablamos de un computador central como Colossus, sino de una red interconectada de dispositivos que colaboran entre sí o ejecutan distintas partes de un mismo proceso. Además, estos procesos se ejecutan de forma remota, desde servidores que pueden estar en otras ciudades o países. Por ejemplo, seguramente la aplicación que estás usando en Chile está accediendo a un modelo de inteligencia artificial que está alojado en un centro de datos que está en Virginia, en Singapur o en Frankfurt. Por último, pueden operar de forma asincrónica. Es decir, incluso cuando tú estás durmiendo, la inteligencia artificial puede estar siendo entrenada, actualizada, procesando datos o tomando decisiones automatizadas. Pero aunque las máquinas actuales cambien de forma, hay una estructura común a todas ellas. Y es que están compuestas por dos elementos fundamentales, el hardware y software. Sin ellos, un computador no podría funcionar. En líneas muy generales, el hardware es la parte física de un computador, es lo que vemos a simple vista, la parte que podemos tocar. Quizás algunos puedan recordar esa caja grande y vertical que se llamaba la Unidad Central de Procesamiento o CPU. Se ponía en el suelo o sobre una mesa y estaba separada del monitor del computador. En ella se introducían los disquetes con los distintos sistemas operativos y programas, y cada una de estas acciones requería de una interacción física. Tú podías literalmente prender el computador y ducharte con calma, mientras que se iniciaba y cargaba los sistemas y programas. Luego, la unidad central de procesamiento fue reemplazada por la unidad de procesamiento gráfico o GPU. A diferencia de la CPU, que procesan tareas una tras otra de manera secuencial, la GPU pueden realizar millones de cálculos al mismo tiempo y en paralelo. Las GPU fueron originalmente creadas para los videojuegos y el diseño gráfico, pero se convirtieron en una pieza clave para el desarrollo de la inteligencia artificial que necesita justamente procesar enormes cantidades de datos simultáneamente. En resumen, y es lo único que en verdad necesitamos para seguir avanzando, tanto la CPU como la GPU son lo que llamamos el hardware y se definen como la parte física que necesita de algo más para funcionar, y ese algo es el software. El software es la parte invisible pero fundamental. Son los programas, las aplicaciones, los sistemas operativos. Es lo que le da vida, entre comillas, al hardware. Lo que le dice a la parte física qué hacer.
En otras palabras, el hardware es el cuerpo y el software es la mente que lo guía. Y ambos dependen de un tercer protagonista, muchísimo más pequeño, pero absolutamente fundamental, y que son los chips. Los chips son diminutas placas de silicio en donde se concentran millones de transistores. Están en el corazón de cada CPU, de cada GPU y de cada tarjeta electrónica. Los chips son como una ciudad microscópica. Están llenos de puertas que se abren y se cierran millones de veces por segundo para ejecutar las instrucciones o comandos del software. Quizás sientes que todo esto es muy técnico y puede parecer árido, pero es clave para entender que sin chips no hay computación. Sin hardware no hay soporte físico y sin software no hay instrucciones para que todo esto pueda funcionar. Y sin estos tres inseparables no existiría la inteligencia artificial. Hace algunos años la gran mayoría de los computadores respondían a la imagen que algunos todavía podrían tener en su mente: una caja metálica con una pantalla y un teclado. Pero la realidad ha cambiado. Hoy en día los computadores son redes complejas. Están formados por chips, procesadores y software, y son tan pequeños que pueden caber en un bolsillo. También están en los autos, en la nube y en los sistemas de inteligencia artificial que están escribiendo parte de nuestra historia. Si no fuera por ellos, la inteligencia artificial, de la que hablaremos de lleno a partir del próximo capítulo, no podría existir. Pero, ¿qué uso queremos como sociedad darle a esta nueva herramienta? Todas las herramientas pueden usarse con fines distintos a los que llevaron a su creación. Una tijera está hecha para cortar, pero también puede utilizarse para romper algo o, en un caso muy extremo, para matar. La herramienta, en este ejemplo la tijera, es la misma, pero puede emplearse de manera diferente y con propósitos muy distintos. ¿Qué pasa con una herramienta que eventualmente podría tomar decisiones y generar ideas por sí misma? ¿Qué pasaría si la tijera actuara por sí sola sin que nosotros, los humanos, tengamos el control sobre ella? ¿Qué pasa cuando al final de este camino dejamos de decirle a un computador lo que tiene que hacer y le enseñamos a aprender por sí solo? Las interrogantes son muchas y es más que seguro que no tendremos todavía todas las respuestas. Pero te invito a irlas desenredando a lo largo de esta serie. Te invito a recorrer la senda que nos llevará finalmente a cumplir el sueño de estos científicos de los primeros tiempos de la inteligencia artificial. ¿Y qué era? Crear una máquina que pudiera aprender y pensar como nosotros los humanos.